no sé, el japonés Tsunoda. No baila, claro. No, nadie. No, él es demasiado. Pero bueno. Él también es muy pendejo. Ah, gracias por avisar. No, pero por ahí no tiene noción de la diferencia. A mí me cagaron a trompadas. El 11, el de Blanito, el de Arminito, amigo, que me quiere codazo en una. Pará. Yo me tengo que llevar 2 pelotas. ¿Habrá en el fondo más? Ay, me vas a utilizar. Ah, el toque. En un momento yo tenía tanto frío que le dije a los chicos, ya no va. Martes 4 de la tarde, Fluminense, Chelsea. Gana Fluminense 2-1, 6 amarillos. 6 amarillos. Van a pegar. No, yo no. Afuera del área. A 2 situaciones. Acá decís, yo no sé si Platense, Platense. No, sí, acá. Me dijeron los 3 días. Nunca lo he pasado, ¿bien? ¡Aparte, cambiala toda! ¡Toda! Bien. Qué mal que estoy. Solo. Sí, pero Y quieren parte afuera, claro, tenés contactado con el
¡Tufa! ¡Total! ¿Listo? Que yo me crié con... Bueno, por eso para mí no te Entonces, o sea, como que la tele... Vuelvo. ¡Estoy acá, Tufa! Rotá. ¡Vení, ¡Vení, ¡Ey! Solo. Tengo pensamientos bastante... Pero se hizo más conocido por ser amigo de la selección que por otra cosa. Entonces, el día que no tenga... O sea, yo sé que no va a pasar porque él da buena info, pregunta y demás, es respetuoso y hace bien su laburo. Pero el día que deje de ser el amigo de la selección, ¿qué va a pasar? Un partido con Carlitos. Y se puso en modo, y medio que también se dejó medio explotar, Olga porque le toda la foto y todo, y eso porque le baja un toque, más que nada para que capaz la sigan por el deporte. Es que no hace nada, pero ella era. Sí, creo que sí era. Cuando era claro, cuando empezó en la tele, se la veía en los móviles y demás, bueno, no, ahora no. Antes sí. Viene sin pico, boludo. Boludo, ni bicicleta con toalla, La otra vez lo usaron, pero usaron el pico de marzo, boludo. Marce, ¿vos tenés por inflar? Está en la bolsa verde. Pero no te da el pico. En la mango. Ah, ¿viste? Ah, acá. Ah, entonces sí. Abrí. Cuidado como oro, boludo. Ay, pero me dijiste, está liga así todo. Y aparte, Mati debería tener uno de esos que se habrá llevado a banco, porque había dos. No, comentarista no. Me haga capaz deben salir un montón, más que nada eso Lo dice, pinchó la rueda del corazón. ¿Sí? ¿Mucho? ¿Cambiar? Sí, la tacha. No sé qué concha agarré, pero... Yo ayer tuve que hacer la BTV, boludo. Antes de ayer. Me la rebotaron. ¿Por qué? Por la cubierta. ¿Qué pasó? Una cubierta que, no sé, habría agarrado algo, boludo. Un tajo tenía. Mirá vos. Y bueno, y tuve que ir a la gomería, boludo. 900 lucas, boludo. Las 4. Igual ya estaban para cambiar, boludo. Yo tenía como 8, 9 años tenía. No es mal que podía ir 90. Entonces capaz un error de More va a ser más visto no para dedicarme a la nutrición, al estilo, pero para
Qué volea mandaste, boludo. Igual. El gol. Ah, estuvo hermoso. Justito entró, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, mira, ya va por la partida ese. Erramos una anda de goles, boludo. Para mí Víctor lo suspendió para que no pateen al largo porque no tenían arquero. Pero el chabón reaccionó así, boludo, no sé qué onda. ¿Eh? El chabón ese reaccionó Sí. así. Venga, abriendo, Teo. Dale, dale. Arriba. Dale. Tranquilo. Falta. Agarra. Agarra. Golpe la cara. Yo estaba en cancha ese día, boludo, estábamos con mi viejo y nos miramos los dos, boludo, y decíamos, este tipo, no entiendo cómo no nos fueron 7 goles como los bolivianos, boludo. ¿Cómo? Está solo. Creo que no tiene, sí, creo que no. Entonces está Dale. Se fue. ¿Qué onda ayer, boludo? Al final estuvo más tranquilo. Igual pero un momento O fue muy exagerado, no fue exagerado. ¿no? Yo llegué después de que ya habían comido y dije, bien insoportable. Se lo repartieron las palabras, decía boludez. Y yo comí, me hice, no me acuerdo que me calenté unas cosas, una papa o no sé qué. Comí y yo, viste, tengo paciencia, pero en un momento empezó a romper la pelota. Y no a mí me rompe la pelota, pero a propósito, me rompe la pelota así, viste. Sí, onda como el ambiente da. Sí. Pero no era mal ambiente igual, pero re incómodo. Me hice el boludo y dije, me estaba yendo y Charlie me dice, ¿dónde vas? No, voy a cargar el celular, me quedé arriba, ¿viste? Ya está. Y después te quedaste arriba. No me dijo nada porque cuando escuché que estaba subiendo, me tapé y le dije que estaba cansado y me dormí. Es que el tema no es que tranquilamente... El tema es que... Nada, que el contexto. Me decía que el contexto. Claro, Que es una Navidad, asado, un cumple, bueno. claro, ese es el tema. Porque no tiene sentido. El sol, ¿viste? Digo... Pero bueno. Allá atrás, da la vuelta, boludo. Salí de la relación. Hacelo. Chaval. No la hice acá en Ceilán ni ningún... Capaz que sea yo que recién arranca la silla. Ah, bueno. Cheval. Chao, Gis, un gusto.
28 no. Claro, vemos. Escuchan las voces, ¿no? La vez que quedó en la cancha todavía. Ya voy a mi fútbol, yo no quiero ni escucharlo. Que están bicicleteando. No hay nada. A ver, déjame que le mando a llegar arriba.
Yo fui a trotar y bien, ¿no? O sea, dije cuando no es molestia, pero sentí que tenía medio tenso el primer del hombro. Sí. Sí, mañana capaz que puede ser. Sí, ahí te vas a dar cuenta cuando... Sí. ¿Por qué te de izquierda? Apenas que se va a morir. Venezolano. Ah, es venezolano. Juraba que tenía algo de Colombia, pero... No, es venezolano. Chabón, boludo. Aparte, ¿vos que yo quise razonar con él? Sí, no podés razonar. No, me di cuenta que no. Hay un solo lado de la historia. Medio. Anda, no podés tirar, anda... Es como que está al lado de él, el verdadero. Claro, aparte yo le digo, a mí no estoy justificando nada, creo que por eso se dio el motivo de... No, pero creo no. ¿Y cómo? Te mirá vos cuando lo pusiste en la cara como diciendo, amigo, cerrá el otro y ya está. No tengo que decir más nada. Es que es insoportable hablar con él, boludo. Aparte me dice, Santi, tenés que fijarte, Santi. A mí me dice... Ah, ¿vos te decías? Me dijo Santi. Ah. Este me quiere correr chamuyo a mí, pero viví en un country, viví en una villa, viví en un departamento, viví en todos lados. Tengo más calle que la luna. ¿Qué te dijo? Más noche que la luna. Y ella decía que como sí. Ni los conoce.
¿Quiere viste cuando ya sabe que estuvo muy nervioso todo el día? Claro, ¿Después de quién juega? Está bien, me voy a hablar, no me evidencia. Marcelo. Escuchá, gato, yo termino de laburar a las 10, a las 11 estoy por el plato y hoy voy a salir y el tipo se lo va para acá. Es porque no da la cara. Bueno, a ver, amiga, dale. Creo que ni siquiera saben quién se llama. De hecho, mucha gente que no sabe quién es ella. Le dicen Hoy Jean, le ¿no? toca al Chuequi. Pero te da paja. Que decís, no sé qué pasó, pero capaz fue algo que no pudo hacer. Ya. ¡Vamos, dale! En serio, tengo que... Si va de abajo, el saque. Te la tiro en la cabeza y me la devolvés. ¿Puedo volear o no? No. Ok, dale. Escuchá, sólido el de Nahue. Contra Maipú. la que viene o el último. Ahora que viene. Y el último Lugano, Bueno... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Qué te digo? uno nuevo, ¿no? No sé si no. Ah, no. No, para mí ya... Desgraciado. ¿Cuál es el El Violeta. ¿Los Messi? Ah, ya sé cuál. Con Lugano. Y... Maipú, ¿cuál es? Aragua, ¿no? Sí, pero hace 1000 años que viene. Tus amigos, boludo. Son todos amigos, ¿verdad? Sí, amigo. Tomá. Dale, dale, que hay que arrancar, dale. Yo le pondría cocina de camión, boludo, la gente. Por afuera, no por adentro. Yo salí para adentro. Marco, se estaban quejando los pelados. Menos mal que no sacaste los puntos contra Tacuara, pues sabes lo que vamos a hacer nosotros. No, amigo, Ahora sí. Tenía tela de ventaja, porque no se podía tirar el culo. Cada vez peor. Bien abierto. Deja el partido. El de Río que jugaba acá nunca pisó reserva, boludo. Sí, jugaba bien acá, se pasaba todo. Era lateral en la
Era lateral en la cuarta. Cuarto. Nunca subió. Ahí, Este para mí me joda, o sí. la cabeza, boludo. Pues si a veces quería agarrar la piña, pero ahí tendrá más expulsiones que. Uy, llamó. Franco. Plan Valle. Obvio, baja. Bueno, teníamos más puntos hoy. Bueno, teníamos más central. Sí, boludo. Vino entre las 4, boludo. Entra temprano, anda a las 3, entra vos. 4 creo. Gabrielito. Mirá que hay un pasillo ahí atrás. Agarrate. Sí, me pasan todo adelante. Claro, fíjate, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Madre mía. ¿Cómo pasó, Leo? Para Liverpool nunca. Boludo, no estaba ayer. Sí, justo viernes 21 horas. Literal. Viernes 21 horas. Ningún fin de estoy. ¿Para que vos seas titular? Literal no estoy ningún fin de viernes 21 horas. 20 o 22 sí. Bueno, vale. Era por los 20, sí. ¿Qué pasaba? 20. Sí, la 20 estoy. Y 22. No, yo sí. Agarrás el bolsito azul. Debería haber una ahí. ¿Agarraste esta cosa? Y vas así. Muchas gracias. Ah, ¿es el mismo equipo? Sí, subiendo, digo, sí, subiendo. Sí, Pi. Bueno, le digo, lo tuve que llamar para que me responda. Tengo 8 minutos para lo que digo, bueno, ya está, lo de la birra, depende de que vayamos a ver y comparamos. Lo leí y no me responde. Y el total no da la cara, Ahí está bien, ¿eh? Sí, sí. No sé nada. Está estudiando, ¿viste? Iba a ir hoy, pero una vez por mes tiene viernes y sábado que
estudiar todo el día por la facultad. No sé si está haciendo algo en una carrera en la Universidad Rosario Online. Está todo el día con cursos y eso. Porque es la que tiene la carrera que hace ella de con algo de hippies. No me acuerdo qué. Y después el jueves iba a ir, pero me pasó todo lo que tuve que hacer, los trámites del banco, todo eso y Contame eso. vine a por... No, a ver el sábado que viene. Ahora pronto viene mi hermana con mi sobrino. Creo que la segunda o tercera de julio. Ya me lo dedicaste, boludo. No tanque, no tanque, no tanque. Vamos, cambio de número. Saque, Tuco. Dale. Ese está mejorando. Ahora. ¿Cómo nos llamamos ahora? Pero empató, creo. Aló. Sumi. Aló. ¿Cómo va? Sí, va, no, a las 8, cuando termine de acá. ¿Cómo? Perdón, no escuché el botón. ¿Querés que te acompañe? ¿Sacamos el pie? Ah, buenísimo. Va, ¿estás acá te refieres al supermercado o a ese vecino? Perro. Ah, no, dale. Bueno, dijimos cuando yo voy. No venís acá. Bueno, un abrazo, gracias. Lo logré. ¿Logró? Nos va a ir a comprar. ¿Se grabó, no, eso? Menos mal. Te decía, ese. Tiró un caño allá. La perdió y ya no tenía. ¿Qué te pasaría a vos? Casi mate, casi. Sí, yo lo vi, amigo, no te creo. Mano, juegue. Sumi. Dale para allá. Mate, cambia. Bueno, bien. Bueno, ese play ya está allá, Marce. Ok, dale. Cuando esté en forma y tenga ganas de correr. En verano. Sí, igual yo tenía era todo al revés hacía yo. Ale, ¿por qué no venís a entrenar los jueves? Porque me da paja. ¿Por qué no puedes venir a entrenar? Puede venir, obvio. Sí, ya sé que puedo, boludo, pero me da paja. Ah, bien entrenar, así es divertido, boludo. Nos cagamos de risa. Nos podemos mucho más. Bueno, ahora no tanto. Yori y pero- Ari están re contentos por el juego. Y ahora va a arrancar Fede. Qué grande. Tengo que hacerlos pagar y eso, boludo. Pero no me dijiste ese precio por una por semana, porque varios me dicen no puedo veces por semana. Fede es Lugano. En realidad Ese dejamos solo precio. ese solo precio para la cantidad que quieras venir por jugar el torneo. Gimnasio. Exactamente, dejamos eso, por eso
Hablábamos con gente de Harley Shot, en realidad todos los que juegan en torneos, básicamente. De hecho, Mateo juega un poco más. Una más, Nico. Para ustedes, sí, no, yo Vuelve ahí, vuelve ahí. tiene el precio de una. ¡Lío! Más. ¡Interna con Maxi! Dale. Los que vinieron ya se van a quedar, ¿no? El tema son los que nosotros parece que venía a probar. Hoy me dijo Gato, que capaz viene el martes. Marce Seba dice que Chueco es el mejor árbitro de todos los torneos. Sí, sobrado. Mejor de todos. Yo de hecho, Acá estamos de festejo, ganamos otro campeonato. nada, decía por ahí Juancito viene la noche acá y eso capaz que le cuesta y lo crucé en 4 torneos más y siempre así. ¿Ah, sí? O sea, también dirige todo el tiempo. Ya, para mí Eso para mí lo es malo. un cúmulo de Dirigí partidos. menos, boludo, yo estaba hablando. El día que me dice Arca un poco, no vi un show. Sí, el día que arranca a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche y te dirigiendo. Yo no aguanto 3 partidos, pero por más que, no sé, tenga 25 años, tengo un momento. Pero como te digo, yo tengo 35 y no aguanto 2 partidos en 3. Sabés que después vas ganando cancha, te importa cada vez menos, pero igual. Sin nada que ver, estamos en problema. Vos sabés que, Marce, que yo dejé a Buggy del equipo, uno se convierte en el enganche. ¿Se cagó? Solo no vengo y Tiene miedo, boludo. de antemano, boludo. ¿Por qué? Dice que no está de peso la camiseta. Ah, no es para cualquiera. Eso dice. Aparte de ser como el orto. Palabras textuales. Ahí una responsabilidad. Ah, medio tieso, Sí, re lindo. medio miedo. Ahora sí. Son buenas, pero... Como odio verme la uña larga y decir todos los días, vuelvo y me corto las uñas. Y estoy así hace una semana, boludo. Me olvido, me tenés que pedir. Se va a tomar porro, cabeza de año, boludo. Le agarra abstinencia. ¿Cómo vas a hacer el rock pero poco, boludo? Che, boludo, pasó San Lorenzo por penales. ¿Los penales? No, me tildé con las cervezas de Maipú y no vi nada. A Quilmes, ¿no? Sí, 0-0. Así un partido de mierda. Sé que vos me agarró un penal el primer tiempo. Te hice y ahí vine para acá. ¿Te confirmaste o todavía no? O que se sorprenda. Ahí va, que se sorprenda.
¡Mate! ¡Sumi! Bajó de repente, ¿no? Sí. Dientista. ¿Qué? No sé qué hizo. ¿Qué? Ahí, pare. Pare, dale, pare. No, puede ser. ¿Qué le voy a hacer? La tienen conmigo. No sé si...
¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué? Perdón, 3, 4. Sí, estaba recordando todo lo que pasó. Estaban 3, 2, 4. Blanco, ¿no? Ayer llega a tener 3-1 bien, boludo. El Cholo, boludo, que encima 30, boludo, que me llamó, boludo. No puede estar esperando llamadas. Está. Sí, es que... De hecho, muchas veces yo le digo que se preparen para salir por las dudas y el del viejo te dice que no cuando se están muriendo.